Mensajes de avivamiento por Daniel Del Vecchio. Capítulo 29. ¿Debe la Iglesia involucrarse en temas sociopolíticos? El justo perece y a nadie le importa. Mueren tus siervos fieles y nadie comprende cómo mueren los justos a causa del mal. Isaías 57:1. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. En mi juventud se decía que si no quieres enemigos, no hables ni de la política ni de la religión. Quiero hablar de las dos cosas. No es mi intención ofender, sino arrojar luz sobre temas que nos afectan a todos. Nos cuesta entender que la democracia requiere la participación de todos. Muchos cristianos se han desilusionado con los políticos porque no hay ninguno que en toda conciencia pueda ser defendido o apoyado. Entonces se separan por completo y no se involucran ni se educan. Por los que se preguntan si los cristianos deben meterse en temas de política, quiero establecer, de acuerdo con la Escritura, cuál debe ser nuestra postura como cristianos, cuál es nuestra responsabilidad y qué debemos hacer ante tanta inquietud en nuestra sociedad y nuestro país. Chuck Colson lo explica muy bien. Chuck Colson tuvo un alto mando en la administración del presidente Nixon como su consejero especial. Después del escándalo de Watergate, pasó unos años en la cárcel por estar implicado. Pero allí en la cárcel conoció al Señor y ahora tiene un ministerio mundial en ayuda a los presos. Hoy no hay mayor ministerio a los presos, expresos, las víctimas de delitos y sus familias en el mundo que este ministerio. Con décadas de experiencia tanto en la política y también como cristiano, él dice así: los cristianos tienen los mismos deberes cívicos como todos los ciudadanos: servir en jurados, pagar sus impuestos, votar, apoyar a los candidatos que consideren los mejores cualificados. También somos mandados a orar y respetar las autoridades gobernantes, en todo en cuanto no contravenga las leyes de Dios. En segundo lugar, como ciudadanos del reino de Dios, los cristianos deben traer las normas de rectitud y la justicia de Dios para influenciar en los reinos de este mundo, lo que a veces se llama la comisión cultural. Entre otras cosas, esto significa traer los valores morales trascendentes al debate público. La noción popular de que no se puede legislar la moralidad es una falsedad. La moralidad es legislada cada día cuando un sistema de valores es elegido y favorecido sobre otro. La cuestión no es si vamos a legislar la moralidad, sino cuál moralidad será legislada. Leyes establecen, desde el punto de vista del Estado, la rectitud o delito de comportamientos humanos. Por ejemplo, los estatutos que prohíben conducir borracho o la imposición de cinturones de seguridad están diseñados para proteger la vida humana. Reflejan la opinión moral que respeta la dignidad y el valor de la vida humana. Todos los cristianos deben expresar sus opiniones a los funcionarios públicos, desde los administrativos escolares hasta el presidente. Todos tenemos que participar. Y en tercer lugar, algunos cristianos son llamados a cargos políticos. He visto a muchos cristianos del Congreso, movidos por sus convicciones cristianas, tomar la iniciativa en algunas de las mayores campañas de derechos humanos de estos tiempos. Es fácil desanimarse, como algunos cristianos están hoy en día, cuando no tenemos éxito político. Tenemos que recordar el ejemplo de William Wilberforce, que pasó décadas luchando contra el comercio británico de esclavos. Su perseverancia dio sus frutos. No solo se abolió el comercio de esclavos, sino que un gran despertar espiritual se movió por toda Inglaterra. Cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, ¿qué quiso decir? Existe la idea entre muchos cristianos de que no debemos involucrarnos en asuntos políticos ni del gobierno, porque Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. La oración que Cristo nos enseñó a orar diariamente es: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. ¿Es simplemente suficiente orar el Padre Nuestro o debemos hacer algo para que se establezca el reino de Dios en la tierra?
Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar y a sanar a los enfermos, les indicó que dijeran: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 10, 9. El mensaje del Evangelio es el del reino de Dios. Tenemos que predicar y establecer el reino de Dios. Un reino tiene leyes, principios, gobierno, estatutos, derechos civiles, personas en autoridad delegadas por el rey. La injusticia y la inmoralidad prosperan cuando los justos no hacen nada, ni dicen nada. Si la Iglesia no advierte al pueblo, recibirán toda su información acerca de lo que está pasando en el mundo por los medios de comunicación, que muchas veces están torcidos y prejuiciados. Somos guardas sobre el muro, no debemos callar ni de día ni de noche, y debemos avisar el pueblo de Dios de los peligros que se avecinan, de alertar del lobo que viene a comer y engañar, no de quedarnos con los brazos cruzados, como el asalariado que no se preocupó por las ovejas. Debemos avisar de falsos maestros en la Iglesia y votar en contra de candidatos impíos y sin escrúpulos que pretenden gobernar en el gobierno. El juicio de Dios viene cuando una nación no solamente permite, sino legaliza la injusticia. Hitler, Stalin, Lenin, Castro, etc., eran políticos y la Iglesia no hizo nada para detenerlos, pues decían: mi reino no es de este mundo, así que vamos a dormir y pasará lo que tenga que pasar. ¿Debemos como cristianos involucrarnos en la política? La pregunta que se hace es: ¿debemos como cristianos involucrarnos en la política? ¿Tenemos base en la Biblia? Moisés se involucró en la política y era una voz de Dios al faraón. Jonás denunció la maldad de Nínive y les llamó al arrepentimiento, advirtiéndoles de que Dios les iba a juzgar. Juan el Bautista reprendió al rey por su inmoralidad. La sociedad de Sodoma y Gomorra afligía cada día el alma justa de Lot y fueron destruidas por Dios a causa de su iniquidad. Noé fue un hombre justo que predicó 120 años en contra de la corrupción de su civilización y preparó un arca para la salvación de la raza humana. Daniel era uno de los dirigentes en el gobierno en Babilonia. Mardoqueo, el tío de Esther, sirvió bajo el rey de Persia y libró la nación por la influencia salvadora de una mujer judía en el gobierno, intercediendo por su pueblo. Jesús dijo algo políticamente incorrecto cuando llamó a Herodes aquella zorra. José llegó a ser el segundo en autoridad en Egipto y salvó a su nación en el tiempo de hambruna. Nehemías tenía una posición de copero al rey Artajerjes de Persia y fue utilizado por el Señor para liderar al pueblo de Dios en reconstruir a Jerusalén. En España, el doctor José Cardona Gregori luchó valientemente por la libertad religiosa y por sus esfuerzos con el gobierno y su influencia con el entonces príncipe Juan Carlos. Tenemos la libertad de expresión que gozamos hoy. El país de Israel fue establecido como nación por la influencia de un hombre que influyó en el gobierno de Gran Bretaña, formulando la Declaración Balfour. William Wilberforce, en Inglaterra, luchó por los derechos de las mujeres, los esclavos y los niños forzados a trabajar en las minas de carbón. ¿Dónde estaría el pueblo afroamericano si no fuera por él y por el presidente Abraham Lincoln y más reciente Martin Luther King? Como cristianos somos la sal de la tierra y debemos infiltrarnos en cada rincón de la sociedad para impedir la corrupción y el deterioro. La luz debe alumbrar, pero debajo de un almud no se ve. Somos una ciudad sentada sobre un monte y nuestras creencias y valores deben ser conocidas. La iglesia dentro de un edificio no hace mucho efecto en la calle y mucho menos en los corredores de los políticos. El anticristo vendrá a gobernar como un político, ascenderá como político, y si la iglesia está adormecida, aquel día vendrá sobre nosotros como ladrón en la noche. Pablo dijo: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera Tesalonicenses 5:4. ¿Qué debemos hacer a la luz de estas palabras? 1. Ahora como nunca debemos orar por los que sirven en el gobierno y todos los funcionarios electos de todo el país, para que tengan sabiduría y que gobiernen con justicia y rectitud moral, que no sean seducidos por el dinero, el poder o la fama, que todos los jueces y los que trabajan en nuestro sistema judicial traten de preservar la justicia de una manera justa e imparcial, de acuerdo a los estatutos de Dios. 2.
Debemos orar para que nuestra nación desee la pureza y evite la corrupción, la pornografía, la perversión, la borrachera, el consumo de drogas y el juego. 3. Debemos ejercer nuestros deberes cívicos votando y apoyando a los candidatos que consideramos los mejores calificados, que luchan por la justicia y la moralidad. 4. Debemos estar despiertos, velando y orando, y debemos levantar nuestra voz en contra de la corrupción. 5. Debemos estar atentos a los avisos de nuestros líderes, no creyendo todas las noticias, ya que pueden estar torcidas y prejuiciadas, o solo nos dejan ver una parte. No es tanto algunas veces lo que se dice en las noticias, sino lo que no se dice. 6. Debemos destacar y marcar una diferencia por un espíritu de excelencia, por nuestra honestidad, integridad y rectitud, trabajando y viviendo a los ojos de Dios, sabiendo que nuestras vidas están hablando a los que están alrededor. 7. Debemos como cristianos traer las normas de rectitud y la justicia de Dios al debate público. Nuestras creencias y valores deben ser conocidas. 8. No debemos tomar una posición en contra de Israel, pero entendiendo que la escritura de la tierra de Israel fue dada por Dios a los judíos y debemos apoyar lo que Dios dice. 9. Si Dios te guía, prepárate para tener una voz en tu gobierno local. Ser una luz donde la oscuridad es más densa. Deja que el gobierno sepa que no estás de acuerdo con ciertos temas o leyes. 10. Debemos expresar gratitud cuando las personas en autoridad luchan y velan por la justicia y los derechos humanos y por los derechos de los padres de familia. Yo fui miembro del Consejo Ecuménico en Málaga, aunque no soy de una opinión ecuménica, pero así pude influenciar en sus decisiones. Prediqué en el Oratorio de la Fe en la Catedral de Málaga y en otra ocasión pude traer al doctor José Cardona para hablar a centenares de curas y monjes y líderes de la Iglesia Católica. Nuestra influencia con el gobierno de Málaga y Antequera ha abierto puertas por nosotros en beneficio del reino de Dios. Nuestro reino no es de este mundo, pero debemos luchar hasta que los reinos de este mundo sean los reinos de nuestro Dios y nuestro Señor. Amén.